que ellos pueden guardar nuestros datos muy seguramente en sus servidores y no, los datos se comparten por todas partes, ¿verdad, hermanos? ¿Quién puede creerles a estas personas que nuestra información privada está tan segura en nuestras manos? Pues de verdad que no está segura. Y sin embargo, cada vez más esta gente quiere más y más información privada. Tú llamas a una entidad del gobierno, quieren saber todo de ti, cuál es tu color de piel, cuándo naciste, cuándo tuviste tu documento de identificación, en fin, hermanos, es una cosa de locos. Y bueno, este señor Steve Bannon estuvo casado 3 veces y es quien pretende erigirse como la figura o la voz moral de América y además del mundo. Este señor viene a predicarnos, a decirnos que Estados Unidos debe ser una nación que se consagre a Dios. Pero, ¿quién es ese Dios? No es el verdadero Jehová, ¿verdad, hermanos? Es el Papa de Roma, ese es su Dios, como muy claramente lo dijo el expresidente George W. Bush. Y luego este señor Steve Bannon dijo que Estados Unidos debe regirse por principios cristianos, como si el arrepentimiento pudiera ser colectivo, como si la fe pudiera ser un valor patriótico. Es de locos, estas personas tienen todo el evangelio torcido, es como si tuvieran los cables cruzados. Sin embargo, este señor ultracatólico, quien además construye conventos en Roma, dice que América está en guerra y parece que a él se le olvidó que uno de los principales valores del cristianismo es la paz. Si América es una nación cristiana, ¿cómo pudiera estar en guerra? De hecho, América, para referirnos a Estados Unidos, está en guerra con todo el mundo, ¿verdad? Pero Steve Bannon nos revela que también está en guerra con ella misma y que pronto se va a desatar en Estados Unidos una guerra. De hecho, este señor nos revela que en estos momentos hay una guerra civil fría en Estados Unidos. ¡Plop! Ay, hermanos, ¿no que es una nación cristiana? Entonces nosotros vemos aquí revelada de nuevo la psiquis del habitante de Babilonia. Son seres humanos que dicen una cosa y hacen la otra, piensan algo y hacen algo totalmente distinto a lo que pensaron. Es decir, todo es disonancia cognitiva con ellos, o como también puede conocérsele porque esto va avanzando y va llegando a un punto en que se forma una enfermedad mental, y esta enfermedad, que es producto de una mente llena de disonancias cognitivas, se le conoce como comportamiento límite de personalidad, borderline. Lo que nosotros vemos que es curioso, como ya lo había explicado en un video hace mucho tiempo, esta frase borderline que nos revela que estamos en el precipicio, estamos en lo último. Y qué curioso que esta enfermedad mental nos revele al ser humano del fin de los tiempos, un ser humano que está en el precipicio, que su mente es totalmente contradictoria, y es la psiquis del hombre de Babilonia. Son personas que por eso empiezan a desarrollar enfermedades mentales, porque su mente está llena de pensamientos contradictorios que cada vez se hacen más evidentes, y eso los lleva a tratar de desatar sentimientos extremos. Y luego, lo peor de todo, sus gobernantes también tienen disonancia cognitiva y también empiezan a desarrollar ese trastorno límite de personalidad que conocemos como borderline. Y es que entonces estas personas que presentan esta enfermedad mental empiezan a desarrollar un comportamiento extremista, y por eso entonces el extremismo es un reflejo de la política que vemos hoy en día. Y es curioso, ¿verdad, hermanos? Es como si esto estuviera ahí enfrente de nosotros. Los partidos políticos tradicionales dejaron de llamarse azul y rojo, republicano y demócrata, o partido laboral versus partido liberal, en fin, como lo llamen en tu país. Ahora son reemplazados por nombres como el partido de ultraderecha versus el partido de ultraizquierda.
¿Verdad? Es curioso, hermanos. Es decir, esto empieza a convertirse en la política diaria de hoy en día. Los de la ultraderecha en contra de los de la ultraizquierda. Por eso el video pasado fue muy importante, para que entendiéramos la psicología del habitante de Babilonia y sobre todo de sus líderes políticos, que también buscan capitalizar esta forma de pensar del ser humano de Babilonia, que tiene un trastorno límite de personalidad o borderline. Leamos qué es eso, qué es el trastorno límite de personalidad. Abro comillas, es un fenómeno psicológico que se experimenta intensamente y se ve exacerbado por las distorsiones cognitivas y la inestabilidad emocional típicas del TLP, creando un conflicto mental constante entre creencias, emociones y acciones y contribuyendo a su confusión y a sus conductas desadaptativas. Es bastante claro, ¿verdad, hermanos? Son personas que tienen conflictos entre lo que creen, lo que sienten, lo que hacen, y bueno, son 3 esferas de comportamiento dentro de la psiquis del ser humano que lo van llevando al borde de la locura. En mi mente quiero ser cristiano, pero tengo sentimientos de furia, de ira, de guerra, ¿verdad? Entiendo que el cristianismo es una religión de paz, pero de alguna manera quiero hacer la guerra y estoy en una guerra fría y pronto voy a entrar en una guerra caliente. Parece ser la psiquis de este señor Steve Bannon y nos revela el modo de ser del habitante de Babilonia. Son personas con una disonancia cognitiva severa porque tienen conceptos contradictorios en su mente. Por ejemplo, como ya vimos, el cristianismo y la guerra son 2 conceptos totalmente contradictorios. No pueden habitar en una mente pensante, razonable, ¿verdad, hermanos? Todos vimos que Jesús fue acosado para que matara inclusive a los fariseos o a los soldados romanos, y Jesús dijo, no, un momento, ¿verdad? Es decir, el movimiento de Jesús fue netamente pacífico. Si hablamos de una nación cristiana, esta nación debería abandonar todas sus armas de guerra, todos sus movimientos o frentes de guerra, pero es todo lo contrario. Esta nación ahora está en guerra consigo misma, y eso es lo que nos revela también Steve Bannon. Son contradicciones mentales que finalmente desembocan en personas que desatan emociones de furia, de ira, de rabia, y en general, aunque las personas lo disimulan bastante bien, como también ya lo vimos en otros videos donde hablamos de la nación de psicópatas, en donde estos seres humanos se muestran pulcros, decentes, personas serias, que no son violentas, pero por dentro son personas que tienen sentimientos de rabia y que los disimulan para no quedar mal ante la sociedad. Pero a la final son personas que tienen deseos de darle rienda suelta a su rabia, y eso hace que esas personas se vuelvan inestables y por eso terminen en polos opuestos totalmente extremos, como el caso de los ultraderecha versus los ultraizquierda, que también lo estamos viendo en muchas naciones de Sudamérica, en el caso de Chile, en el caso de Venezuela, en el caso del país de Colombia. Son naciones que tienen estos 2 polos opuestos exactamente igual como está ocurriendo en Estados Unidos. En dicho caso ya no vemos lo tradicional que veíamos en los debates, donde había el del partido azul y el del partido rojo y eran como amigos. No, ahora
Ellos se muestran como enemigos acérrimos, dispuestos a matarse uno con el otro, aunque sabemos que en secreto son amigos. Pero ahora esta es la fachada que se presenta para tratar de capitalizar este sentimiento de la mayoría de personas de querer ver pelea, rabia, ¿verdad? Lo vemos en los titulares políticos de los videos de YouTube, frases como este político acabó con este otro, o este político destruyó a tal otro, o le dio su merecido a tal reportero, ¿verdad? Frases duras, fuertes, que están ahí de repente cada vez más en YouTube y nos revelan lo que está por ocurrir en la sociedad. Bastante tremendo. Hermanos, en sí mismo esto es un movimiento político que al presentarse como un movimiento cristiano es totalmente contradictorio en sí mismo y nos refleja la psiquis del habitante de Babilonia. Ellos dicen: venimos a restaurar la moralidad, pero a través de la guerra, y es algo que también es totalmente contradictorio, porque la guerra es algo totalmente inmoral. Es una contradicción rotunda. La teocracia moralmente inmoral. Parece que el nombre que le he puesto a esta teocracia le ha quedado totalmente al dedo, ¿verdad, hermanos? Alguien antes me hubiera podido decir, bueno, excusatón, ¿qué es eso de teocracia moralmente inmoral? Y hoy lo vemos que sí lo es. Es una teocracia que se contradice ella misma, ¿verdad? Y esto fue revelado por el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 11 versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y ahí está esa frase muy clave: se airaron las naciones, es decir, sus pobladores se dejan guiar por las emociones, pero emociones fuertes, emociones de ira, de rabia, de odio, ¿verdad? No es algo singular de un solo individuo, es algo que está ocurriendo a nivel colectivo. Hace parte de la psicología de masas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurrió este cambio? Antes las naciones estaban tranquilas, los gentiles, las personas en general estaban tranquilas, ahora se airaron, ahora están rabiosas, están ofendidas, están molestas. Y nosotros vemos también que no aceptan la crítica, se ofenden, y al que los critica lo llaman como discurso de odio. Tienes un discurso de odio porque me has criticado, no puedes criticarme porque estoy ofendido, estoy airado, estoy lleno de rabia, de ira, y es parte de ese extremismo que se maneja, ¿verdad? Los ricos están llenos de rabia en contra de los pobres, y los pobres están llenos de rabia en contra de los ricos, los blancos versus los negros, en fin. Es algo que cada vez se va poniendo más polarizante y tiene que ver precisamente con el creciente problema psicológico que están desarrollando las personas debido a que han abandonado la estructura moral, como ya les había dicho, que es el superego. Esas personas empiezan a dejarse llevar por las emociones. Al no tener una estructura moral, sus doctrinas, sus pensamientos son totalmente contradictorios y básicamente se dejan llevar ahora por las emociones. Y por eso, de forma colectiva, empiezan a buscar extremos y a tratar de amenazar a quienes no son parte del extremo en el cual ellas están. Si es decir, si tú no eres parte de los de el bando de la ultraderecha, entonces ahora tú eres su enemigo, y los de la ultraizquierda, si no estás con ellos, también eres su enemigo, ¿verdad? Es decir, son personas que se sienten amenazadas constantemente